Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es jueves de la 23ª semana de tiempo ordinario. Jueves de la 23ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas, y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto, pues algunos acostumbrados a la idolatría hasta hace poco siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradable a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no se creerá autorizado para su conciencia que está poco formada a comer de los sacrificios a los ídolos? Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda.
El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serás juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En la primera lectura, Pablo toma un asunto del cual los hermanos de Corinto le han preguntado a Pablo acerca de si pueden o no pueden consumir los alimentos, las carnes o otros obsequios dedicados a ídolos, a lo cual era una costumbre muy común en aquellos tiempos de que ritos paganos en los cuales sacrificaban ya sean animales o frutas o legumbres a Dios, y después de la ofrenda pues eran consumidas ya sea por los sacerdotes o por la gente que las ofreció. Y junto a los templos de los ídolos donde se ofrecían pues había salones de banquete, y era muy común de que quizás algunos de los cristianos, gente que se convirtió al cristianismo, pues fueran invitados por gente que no eran cristianos y que los invitaran a estos banquetes en los cuales ofrendas de alimentos fueron ofrecidas a ídolos, y le hacen la pregunta que si podían o no podían consumir estas cosas. Así el consumirlo era aceptar la idolatría de esos sacrificios o no. Ahora, para Pablo solamente hay un Dios, ¿no? En contraste de los paganos, que particularmente en el mundo griego, el mundo romano, pues la religión era politeísta, tenían una cantidad de dioses a quienes ofrecían sacrificios, a quienes ofrecían pues fidelidad y culto. Pero para Pablo, para el cristiano, solamente hay un Dios, Dios Padre, y un solo Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, quien es la fuente de todo lo creado, ¿no? Así que para Pablo no hay ningún problema consumir las ofrendas a ídolos, porque para Pablo, pues los ídolos no tenían ningún significado, porque si hay solamente un Dios, estos otros dioses, estos otros ídolos no tienen ningún significado. Y que entonces no había ningún problema de consumir esos, porque el consumirlo no te comprometía en nada, no te unía a la idolatría de los paganos.
porque no tenía ningún significado, ¿no? Pero había en la comunidad algunos cristianos recién convertidos que quizás aún no habían llegado a este conocimiento, a esta conclusión de que la fe en Cristo los libera de todo esa idolatría y de que el consumir las ofrendas a estos ídolos no te comprometía en nada a tu fe con el único Dios verdadero, ¿no? Pero para algunos que aún todavía no tenían una conciencia bien formada, para algunos que aún no habían madurado en la fe, pues el consumir estas ofrendas, pues era motivo de pecado, era motivo de conciencia, problema de conciencia. Entonces Pablo dice de que por consideración a los que aún se encuentran en una formación débil, en una condición débil de conciencia, pues por consideración a ellos, él no consumiría esas ofrendas. Aunque no es pecado, se privaría de hacerlo para no ser motivo de escándalo o de pecado para aquellos que aún son débiles en la fe. Y este es el argumento que Pablo nos da en esta primera lectura, lo cual el fundamento que aún tiene mucha validez para nosotros es la cuestión de consideración a otros, que no basta simplemente mi propio conocimiento, mi propia relación con Dios, de que yo me sienta en libertad de hacer ciertas cosas, pero si no tomo en consideración la situación, la condición de otros que quizás no están en esa misma capacidad, pues entonces mi conocimiento, mi sentido de libertad puede ser causa y motivo de escándalo y pecado para los más débiles. Entonces, Pablo dice que no basta simplemente tener el conocimiento o la libertad, ¿no? Si tú no tienes consideración de la situación de los que quizás aún no están más formados o aún están débiles o inmaduros en el crecimiento de su fe. ¿Okay? Dice Pablo: queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, y esto es muy importante, dice Pablo, cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. O sea, si yo me siento con cierta seguridad personal de que ciertas cosas no son pecaminosas, ¿no? Pero el hecho de que yo las haga y que pueda ser motivo de escándalo o de pecado para otros, pues entonces me privo de hacerlas, me privo de mi libertad por consideración a otros, ¿no? Y esto, pues, el hecho de que uno, digamos, tenga más formación que otros, tenga más conocimientos que otros, pues nos puede llenar de soberbia, nos puede llenar de orgullo o de un sentido de superioridad. Y es esto a lo que Pablo se refiere acerca de aquellos de que quizás están más formados, tienen más conocimientos, de que esto se les suba a la cabeza, de que se sientan superiores y se sientan más orgullosos y soberbios en relación a otros, ¿no? Y que esto los lleve a crear esta actitud de ver a los que están más débiles en la fe o que no están más formados como inferiores. Y esto es lo que Pablo quiere evitar. ¿Sí? Dice, pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, y aquí entra el tema del amor, el amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Así que, en el fondo, lo que Pablo nos quiere dar de que por encima del conocimiento, por encima de leyes, por encima de tradiciones, tiene que estar el principio o la ley del amor. Que cuando actuamos por el amor a Dios y por amor al prójimo, nunca pecamos, porque
actuar con esta ley del amor, pues siempre tenemos tanto a Dios en el corazón y en la mente como la necesidad y la situación del prójimo. Ahora bien, con respecto a comer la carne de ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues aun cuando no hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios. Esta es la actitud, esta es la postura de un cristiano. Hay un solo Dios. Todos estos dioses no tienen ningún significado. Así que las ofrendas o cultos a ellos no me compromete en nada. Pero el hecho de saber esto y conocer esto y de tener y actuar con esta libertad de poder consumir esas ofrendas, y unos compañeros me invitan a compartir esas ofrendas en un banquete, eso no me compromete en nada. Pero si en ese banquete se encuentra un hermano de mi comunidad cristiano, ¿no? Y me vea comer y esto les cause escándalo, de que ellos piensen de que quizás el yo consumir esa carne ofrecida a ídolos, pues para ellos, en su debilidad, en su formación débil, pues puedan pensar de que estoy en comunión religiosa con esas prácticas idólatras, ¿no? Entonces, por consideración a ese cristiano, a ese hermano con una formación débil, pues Pablo dirá, yo me privo y me alejo o no me hago parte de ese tipo de reuniones para no ser motivo de escándalo o de pecado para otros, ¿no? Y repito, aquí el punto central de Pablo es esto, es el sentido comunitario, que no basta simplemente mi relación con Dios, mi relación personal, también está la cuestión comunitaria, de que Dios en Jesucristo no simplemente vino a sanar, a salvar a individuos, vino a llamar a un pueblo, a sanar a un pueblo, a salvar a un pueblo. Así que como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas amados de Dios y ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, pues somos corresponsables también de la salvación, de la sanación, del crecimiento, del madurar en la fe de otros hermanos, ¿no? Así que esto me hace responsable. Ahora, esto no significa de que yo me tenga que rebajar a la ignorancia o a la pobreza de conocimiento de otros. No. Lo que sí me hace responsable es simplemente de no ser motivo de escándalo y también de contribuir a la formación de aquellos que aún necesitan madurar y crecer en la fe y en el conocimiento de la fe. Entonces, esa es parte de la iglesia, ¿no? La formación constante de la comunidad para seguir madurando y creciendo en la fe. Pero en ese proceso de madurar, en ese proceso de crecer, pues no podemos simplemente ignorar la situación de aquellos que se encuentran en una formación débil y que hemos de tomar consideración por ellos para no crearles escándalos, para no crearles motivo de pecado, ¿no? Entonces, aquí entra el sentido comunitario, en lo cual nos ayudamos mutuamente y también para que nuestra situación personal de conocimiento, de sabiduría, pues no se nos suba a la cabeza y nos sintamos superiores a otros, ¿no? Y que después nuestra soberbia sea motivo y causa para separarnos y nombrar a otros como inferiores y decir, no, en realidad es ignorante o no vale para nada, ¿no? Y esta es una actitud que Pablo totalmente rechaza y que aún un día la tenemos que rechazar cuando alimentamos estas actitudes soberbias, estas actitudes de creernos superiores, tan solo por el hecho de que conocemos algo que otros no conocen o que tenemos mejor formación que otros o tenemos más educación que otros, ¿no? Si esa educación, si esa formación no te hace ser más compasivo, más misericordioso, más amoroso, entonces
ese conocimiento, esa formación, esa educación, pues en realidad se ha convertido en un obstáculo para ti porque te ha hecho soberbio, te ha hecho orgulloso y te ha inflado la cabeza, ¿no? Y Pablo dice, no, por encima del conocimiento humano tiene que estar la ley del amor, que siempre nos lleva a entrar en hermandad, a entrar en comunión tanto con Dios como nuestro hermano. Y este es el principio fundamental de esta lectura que aún tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Aunque hoy en día la cuestión de sacrificios a ídolos no se aplica, el principio fundamental del argumento que Pablo presenta aún tiene mucha validez. La consideración de mi hermano, de mi hermana, la consideración del prójimo, ¿no? Y no simplemente mi situación personal. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio también bastante difícil, que nos cuesta trabajo digerir y que fácilmente rechazamos tristemente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esto es parte del sermón en la llanura, que en Mateos es el sermón en la montaña, donde se encuentra el corazón de las enseñanzas de Jesucristo. Y tristemente, siendo esto el corazón de las enseñanzas de Cristo, digo tristemente porque fácilmente las ignoramos o simplemente pensamos de que Jesús no estaba hablando en serio cuando cuando dijo esto, ¿no? Y porque pensamos de que son ideales inalcanzables, pues de que simplemente fácilmente los podemos hacer a un lado y no tomarlos con seriedad como Jesús los tomó, porque Jesús no simplemente enseña estas enseñanzas, sino que Él las modela él mismo en su propia vida, ¿no? Y tristemente nosotros las ignoramos porque pensamos que son inalcanzables. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos. Ya estas primeras palabras ya nos meten problemas. Y en realidad el problema está no en la enseñanza, está en el lenguaje. En el lenguaje, la lengua de los evangelios es el griego. Es el griego no clásico, es el griego popular, el griego del comercio del tiempo de Jesús. Y la palabra que el evangelio utiliza cuando habla del amor, particularmente aquí en Lucas, es una palabra muy específica. Nosotros en español, cuando decimos que amamos a alguien, podemos distinguir diferentes tipos de amor dependiendo el contexto de cómo utilizo esta palabra. En griego hay diferentes palabras para expresar diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor entre una pareja. El griego tiene una palabra específica para eso, el amor eros. El amor entre amigos, el amor entre cuates, ¿no? El griego tiene una palabra específica para este tipo de amor, es el amor filos. El amor familiar, entre padres e hijos, entre hermanos. El griego tiene una palabra específica para eso, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando decimos yo amo a mi papá, y pues si yo amo a mi perro, ¿no? Pues es la misma palabra y es el contexto en cómo utilizamos esa palabra de amar, lo que le da el significado. O sea, el amor a mi perro no es igual al amor a mi padre o a mi madre, ¿no? Esto lo sabemos por el uso de la palabra, pero en griego hay palabras específicas para describir qué tipo de amor yo estoy hablando, ¿no? Entonces, para nosotros hoy en día, cuando Jesús nos dice amen a sus enemigos, pues esto nos cuesta trabajo porque pensamos de que cuando Jesús dice esto, que tenemos que tener sentimientos emocionales, que tenemos que tener cierta simpatía o cierta conexión con el enemigo, ¿no? Y no es esto a lo que Jesús se refiere. La palabra en griego que el Evangelio de Lucas utiliza para hablar de amor, cuando dice amen a sus enemigos, es la palabra agape. Y la palabra agape tiene un sentido muy singular en su significado. Agape es
un amor en el cual yo busco y deseo el bien del otro, el bien del prójimo. Y esto no incluye tener sentimientos, esto no incluye tener simpatía, esto no incluye tener esa experiencia que uno tiene, que uno vive, por ejemplo, cuando uno ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su esposo, su esposa, a su amigo, ¿no? No es eso. El amor ágape no significa de que uno tenga esos sentimientos, simplemente significa, es más una actitud que un sentimiento. El amor ágape es la actitud de desear aún para mi peor enemigo el bien, de que Dios lo bendiga, de que Dios lo santifique, ¿no? ¿Por qué? Porque llenarse y envenenarse el corazón de odio y rencor, entonces el único que se daña es uno. Y Cristo en esta enseñanza de amar a los enemigos, es decir, de que uno esté libre de todo aquello que te envenene el corazón y de que aún para tu peor enemigo le pidas a Dios que lo bendiga, que le dé lo que necesite, ¿no? Para que tú vivas en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Así que si no entendemos el significado de esta palabra de que amen a sus enemigos, nuestra primera reacción va a ser, no, imposible, ¿cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo yo voy a tener sentimientos que tengo por mi esposo, mi esposa, por mi amigo, por mi enemigo? Y no es esto a lo que Jesús se refiere. Si no entendemos el sentido de la palabra ágape en el griego, que aquí se traduce como amor, pues entonces no vamos a entender. Así que el problema está en la lengua, en el lenguaje, es la mala traducción, ¿no? De que el español está muy limitado en el uso de la palabra amor, cuando el griego tiene una diversidad de palabras para hablar de diferentes tipos de amores. Así que Jesús dice, amen a sus enemigos, o sea, de que tengas una actitud de apertura, de libertad, de desearle a tu peor enemigo el bien, de que Dios lo bendiga y cuide por él. Y a ti te libre del rencor y del odio. Hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman, ¿no? O sea, aquí Jesús está hablando de esta libertad de no dejarte definir o reducir por el comportamiento, por las actitudes de otros. Y la tristeza es la que muchos de nosotros caemos en esa trampa, que nos dejamos definir por las actitudes y acciones de otros. O sea, nos rebajan, nos dejamos rebajar a su nivel. Cuando Jesús dice, no tienes por qué rebajarte a las bajezas, no tienes por qué rebajarte al odio de otros, no tienes por qué rebajarte a las estupideces de otros. Tú tienes que ser quien eres. ¿Y quién dice Dios que eres? Eres un hijo, una hija de Dios. Bueno, entonces vive, compórtate, trata a otros con la dignidad, con la identidad que es tuya como hijo, como hija amada de Dios. Y no te rebajes a las bajezas, a las estupideces, al odio, al rencor, a la violencia, a la ignorancia de otros, ¿no? De esto Jesús parte en esta enseñanza que cuando no se entiende, pues pensamos que es algo inalcanzable y de que quizás Jesús no estaba hablando en serio. Aquí la palabra, la frase que quizás también reduce de una forma bellísima de lo que Jesús está hablando, es lo que viene después cuando dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Aquí, con estas palabras, Jesús reduce. Y lo interesante es de que este verso, estas palabras, no son únicas al judaísmo, no son únicas a Jesús. Esta enseñanza sabia, estas palabras sabias, las encontramos en muchas otras culturas en diferentes formas, ¿no? Y así que cuando Jesús dice traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, o sea, de que tú no te dejes, no te reduzcas, no te dejes definir
por las actitudes y comportamiento de otros. Todo lo contrario, tú ayudas a que otros suban a la dignidad, a la identidad que es de ellos. Quizás ignoran que es de ellos como hijos e hijas de Dios. Porque si aman solo a los que los aman, dice Jesús, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. O sea, sí que nuevamente Jesús aquí nos está modelando, revelando cuál es nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, y que busquemos vivir, comportarnos y relacionarnos con esa dignidad que es nuestra, que Dios en Jesucristo nos ha dado. Y no te reduzcas, no te rebajes a las bajezas de otros, a los comportamientos de otros. Así que plantarle cara a la violencia con dignidad es no rebajarte a la violencia de otros. Plantarle cara a la ignorancia de otros es de no rebajarte a la ignorancia de otros. Plantarle cara aún a las humillaciones de otros es de no rebajarte a esas humillaciones, sino todo lo contrario, que tu comportamiento, que tu actitud ayude al otro a que caiga en cuenta de sus bajezas, a que caiga en cuenta de su ignorancia, a que caiga en cuenta de su violencia, a que caiga en cuenta de su pecado, para que recapacite. Entonces, como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesucristo, somos llamados a ser un cierto espejo de la dignidad que quizás ellos ni siquiera conocen, pero que en mí se pueda manifestar para que ellos puedan ver que hay otras formas de ser y de vivir. Y esto encierra en gran parte la enseñanza que aquí Jesús nos da. En realidad, hermanos, hay mucho todavía que se puede decir de esta bellas enseñanzas. Y repito, la gran tristeza es de que la mayoría de nosotros las ignoramos porque pensamos que es algo inalcanzable. Y el gran problema está en que no entendemos el lenguaje del Evangelio, y lo confundimos con el uso de la palabra amor en el uso común nuestro, lo cual es un error. Tenemos que conocer el uso y el sentido de las palabras en su origen para entender a lo que Jesús se refiere. Muy bien, hermanos, hay mucho todavía que se puede comentar sobre este bello evangelio de las lecturas de hoy, pero siempre hay oportunidad de seguir profundizando y dejar de que Dios nos siga atrayendo y nos siga introduciendo a este bello mensaje del reino que Jesús nos presenta en este sermón en la llanura. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.